Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:08, martes, como todos los martes. Qué gusto tenerte aquí, Arturo Saldívar. Buen día. Muy buen día, Ciro, Manuel. Muy buenos días. Independientemente de lo que quieras tocar, creo que hay dos temas pues casi obligados, ¿no? Uno, este asunto de los 8 militares no exonerados, sino que habrían obtenido vía una juez el beneficio, el cambio de medida cautelar para seguirse defendiendo fuera de la cárcel. Y otro, preguntarte el anuncio que hizo el presidente de la República el jueves, creo, de la semana pasada, miércoles, jueves de la semana pasada, de que quiere desaparecer una gran cantidad de organismos autónomos. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Te parece bien? Pues ahora sí que... ¿Con qué quieren que empecemos? El que gustes, ¿cuál quieres? ¿Los militares, los órganos autónomos? A mí me gustaría empezar por el tema de los órganos autónomos. Creo que es un tema que se tiene que analizar con mucho más rigor técnico y no solamente con descalificaciones de un lado u otro. Esta retórica de lo que pasa es que el presidente no quiere contrapesos, yo creo que el tema es más complejo. Desde hace algunos años se fue generando una especie de moda constitucional en México de elevar a rango constitucional distintos órganos, darles autonomía constitucional y colocarlos a un nivel muy similar al de los tres poderes tradicionales del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Algunas de esas autonomías me parece que tienen una lógica muy clara en el tipo de órgano de que se trata. Por ejemplo, Banco de México, INE, INEGI y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que esos 4 órganos tienen una lógica. La Fiscalía General de la República no la tocaría porque la autonomía de la Fiscalía tiene una lógica distinta que nos llevaría a una plática de otro tipo. Entonces, quitemos la Fiscalía y obviamente las autonomías universitarias. Banjico, INE, INEGI, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, hay otros órganos sobre los cuales había que debatir, los órganos reguladores, prácticamente el IFT y la COFESE. Este tipo de órganos reguladores... Perdón, IFT es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Estos dos organismos requieren autonomía constitucional, debe exigirse o no, o es algo que realmente ya exorbitante, digamos, a un sano derecho constitucional. Lo cierto es que en algún momento las fuerzas políticas del país y los agentes económicos preponderantes en los sectores llegan a un acuerdo y para una garantía de todos se eleva a rango constitucional estos órganos. Han tenido cosas positivas, no hay que negarlo. También ha habido un problema de ser cooptados por los propios agentes económicos, un problema de reparto de cuotas entre los partidos políticos, cosa que ha sucedido en todos los órganos en donde participan en el nombramiento los poderes ejecutivo y legislativo, y no de ahora, desde siempre. Sin embargo, el punto es el siguiente. Se requiere que tengan esta jerarquía. Por ejemplo, hay ciertas atribuciones del IFT que, de acuerdo a la Constitución, tienen prácticamente el mismo rango que una ley del Congreso. Sí. ¿Es esto sano? ¿O debemos modificar, adelgazar estos organismos y darles otro carácter? Por ejemplo, el presidente dice desaparecer, es que ese es el tema. No, es que yo voy a esto, de organismos, por ejemplo, descentralizados. A mí me parece, es mi opinión, que si se garantiza la autonomía operativa y técnica de estos organismos, no pasa nada si dejan de ser órganos constitucionales autónomos y se pasan a ser organismos descentralizados. Lo que sí creo... A ver, ¿podrías explicarnos un poco más esto? Cuando tú los haces, les da la jerarquía constitucional. Realmente es algo muy atípico, porque entonces tienes una serie de autonomías en la Constitución que a veces hacen poco funcional al Estado. Por ejemplo, temas tan sencillos como el presupuesto. Al Poder Judicial, cuando se analiza el presupuesto, lo ponen en el rubro de autónomos,
No, el Poder Judicial Federal no es un órgano autónomo, es un poder del Estado, es muy diferente. Entonces, el hecho de que se les dé ese carácter de órganos constitucionales a órganos reguladores no es necesariamente lo más adecuado o no es indispensable. Lo que me parece que es indispensable es que se conserven órganos reguladores con autonomía operativa y técnica. Es decir, si quitamos de la Constitución el IFT y la COFESE y se establece que sean organismos descentralizados, que se garantice autonomía operativa y técnica, realmente no hay problema para el mercado, ni para los regulados, ni para los agentes económicos, ni para nadie. Lo que sí vería yo muy complicado es que se pretendan que estas atribuciones de órganos regulados desaparezcan para subsumirse a alguna dirección o alguna subsecretaría de una secretaría. No estarías de acuerdo con eso. Esto me parece que sería delicado, porque ahí sí se pierde esta necesidad de órganos autónomos con autonomía entendida como operativa y técnica, que incluso hay algunos compromisos internacionales que obligan a México a tener estos órganos con esta autonomía. Y un caso distinto es el del INAI. El INAI no es un órgano regulador, es el órgano de la transparencia y que también es quien protege los datos personales. A mí me parece que en el caso del INAI también podría generarse un organismo descentralizado sin que necesariamente tuviera que tener el carácter de órgano constitucional autónomo. Pero reitero, siempre y cuando se conserve algún organismo que tenga estas características de autonomía, de independencia operativa y técnica. Que mantengan esa autonomía y esa independencia. Para mí eso es lo importante. El INAI debe ser descentralizado o no, tiene que ser autónomo e independiente. A mí me parece que sí. No puede ser una oficina de gobierno. Me parece que sería delicado y que no se mandarían buenos mensajes si estos órganos constitucionales autónomos de los que estamos hablando desaparecen para simplemente integrarse como una dependencia, una unidad más de la Administración Pública Federal. Creo que la autonomía operativa y técnica, insisto mucho en los términos, perdonen la redundancia, pero es importante insistir en esos términos. Si eso se garantiza, creo que no habría problema. ¿Qué ventajas podría tener? Adelgazar las estructuras de estos órganos sin afectar su eficacia y su eficiencia y generar una mayor unidad de políticas públicas del Estado mexicano que a veces se ha complicado con tantas autonomías. Qué importante que lo digas tú y que lo digas en este momento, Arturo. Sí, o sea, a unos días del 5 de febrero. Sí, habrá que ver cómo viene la iniciativa, obviamente no la conozco, pero desde un punto de vista constitucional, político y económico, creo que eso, si se toma la decisión de quitarles el carácter constitucional, creo que tendrán que permanecer con otra estructura, con autonomía y independencia operativa y técnica, sobre todo. Autonomía, independencia operativa y técnica, no convertirse en, disculpa la simplificación, no convertirse en oficinas de un gobierno. Exacto. Sí. Eso creo que es el reto, porque me parece que si en un momento dado desaparecen los órganos reguladores, por ejemplo, y ya no hay esta independencia operativa y técnica, esta autonomía, sí se puede mandar un mal mensaje, se puede desestimular la inversión, puede generar descontrol en estos mercados, sobre todo el mercado de telecomunicaciones, que es muy resbaladizo, muy complejo. Yo creo que se puede hacer el cambio con cuidado y bueno, habrá que esperar. Ahora, no olvidemos que las iniciativas, según anunció el presidente, son solo constitucionales. Entonces, no sé si en algunos transitorios venga qué se va a hacer con esos órganos en caso de aprobarse la iniciativa. Pero si no, pues será ya una función de leyes ordinarias para generar esta autonomía como órganos descentralizados y esa fuera la decisión. Pues nada más para aterrizar antes de la pausa, ministro, entonces nada más reiterar estos, ¿cuáles calificarían en esta? A mí me parece que son importantísimos que se mantengan. Banco de México,
INAI, perdón, no INAI, INE, INEGI y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Humanos. Nada más esos cuatro como están. Y luego precisaste sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el INAI. Y el INAI, que esos pudieran pasar a ser órganos centralizados, lo mismo que el Coneval. Creo que ahí no tendríamos tanto problema. Sí. Coneval. Pero siempre, y lo pones y lo subrayas, manteniendo autonomía e independencia operativa. Es que es muy importante la autonomía operativa y técnica, porque justamente eso es lo que genera certeza a los agentes económicos y a todos los que en un momento dado quieran venir a invertir a nuestro país. Me parece que es muy importante eso. Y lo mismo en transparencia y en datos personales. Es muy importante que el órgano de transparencia pues sí tenga un marco de autonomía donde pueda actuar con libertad dentro de la ley. Pero esto no requiere necesariamente que tengan el carácter de órganos constitucionales autónomos. Bueno, pues buena nota nos está dando esta mañana Arturo Saldívar. ¿Sabes cómo se leen tus palabras, no, Arturo? Sí. En este programa dicen Arturo Saldívar es la inteligencia, es la mente de toda la parte legal, jurídica, procesal, judicial del próximo gobierno, si es que gana Claudia Sheinbaum. Y no, yo sí quiero aclarar que yo solo expreso mi opinión. Yo no estoy hablri a nombre de nadie más porque no tengo esa autorización. Yo dije así, entonces yo estoy hablando solo por mí. Y porque eres Arturo Saldívar. No más, entre otras cosas. No menos. Otro tema con Arturo Saldívar, Manuel. Nada más antes de salir del tema, Ciro, porque llama la atención. Ayer publicó su artículo de los lunes en Universal Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de este gobierno, y hoy asesor de Xóchitl Gálvez. Si sus palabras, ministro, se pueden estar interpretando como una especie de división del equipo de Claudia Sheinbaum, ya nos dijo usted que esa es su opinión y no la de Claudia o de su equipo de trabajo, pues él coincide básicamente con usted, Carlos Ursúa, donde dice: ojalá al presidente en sus reformas propuestas el día 5 no se le ocurra tocar al Banco de México y al INEGI. Él suma también por ahí al INE, ¿no? Pero sustancialmente coinciden en lo importante. Eso sí le generaría un aspecto de incertidumbre general al país que no necesita. Tienen que existir esos contrapesos, Arturo. Tienen que existir, gobierne quien gobierne, gane quien gane. A ver, Banco de México, INEGI, INE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen que existir con esa jerarquía constitucional. Gobierne quien gobierne, quien gobierne, régimen que sea. Gobierne quien gobierne, son por bien del país, por bien de todos y de todas. No, estos órganos no son partidistas, ni tienen que ser partidistas, ni son de gobierno, son órganos del Estado mexicano que hay que mantener con esa jerarquía, porque ahí sí me parece que tiene lógica que tengan la jerarquía constitucional. Bueno, caso especial decías del Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el INAI y de alguna manera también el Coneval, pero subrayas, independientemente de que tengan un ajuste administrativo, tienen que mantener una autonomía y una independencia. Sin duda. En eso me parece que es fundamental. Régimen democrático tienen que existir cuando menos estos contrapesos. La estadística, la evaluación, telecomunicaciones, desde luego la organización de elecciones, el manejo de los recursos y finanzas por el Banco de México, en fin, tienen que existir estos contrapesos. Sí, por supuesto. Y yo no creo que estos 4 órganos que yo mencioné vayan a estar incluidos en la iniciativa del presidente para desaparecerlos. No lo creo. Eso lo veremos en 10 días. Ahora sí, cambio de tema. El caso, Ciro, ministro, de los 8 por lo pronto militares acusados por la Fiscalía de la República, inicialmente de desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa, a los que una juez, y después de un largo proceso, porque esto usted lo debe conocer, todavía era ministro además, por supuesto, mientras se dieron estos, y no sé, digo, en su rango de acción cuánto pudo haber sabido, pero estoy seguro que sí, porque vino una impugnación, una inconformidad por parte de la defensa de los militares ante la decisión de la juez, en este caso Raquel Ivette Duarte Cedillo, de la juez segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, pues de negar simplemente, no solo validar el auto de formal prisión, la vinculación, auto de formal prisión, y que además se quedaran ahí en la cárcel.
no en libertad enfrentar su proceso. Caso Ayotzinapa. Sí, una inconformidad en el proceso que tiene como 6 meses esto. La Fiscalía de la República no necesariamente participa en esas inconformidades o quejas, sí la defensa de los militares, y tiene, yo creo que éxito el sábado pasado. Creo que éxito porque finalmente dice la juez, pues órale, pues a mí un tribunal me ordena que revisemos medidas cautelares. Creo que las condiciones están claras, ahí están, no solo se entregaron, sino están y presentan buena conducta, todo lo que usted ya sabe, pues que vayan a la calle y que pongan 50,000 pesos, sus documentos, desde ahí se defiendan. Y ahí, desde ahí se defiendan. Y el gobierno pues monta en cólera, ¿no? Diciendo que además pues esto es un asunto irregular por parte de estos jueces, son 4 magistrados y la jueza, decisiones políticas, que es un tema de Estado, y que le pide a la Fiscalía de la República, en la medida de lo posible, otorgue nuevas órdenes de aprehensión, que se agoten líneas de investigación. No sé cómo leyó esto, pero es un catálogo. El comunicado que difundió ayer en la tarde la Secretaría de Gobernación. Bien particular, ¿eh? Yo haría 2 comentarios, uno específico sobre la prisión preventiva oficiosa y uno general sobre el caso de Ayotzinapa, si ustedes me permiten. En primer lugar, yo he sostenido siempre que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que vulnera la presunción de inocencia, que es una sentencia, una condena sin sentencia, y que castiga sobre todo la pobreza y no la delincuencia. Eso lo he dicho, lo he escrito, voté así siempre en la Corte y hoy sigo pensando lo mismo. ¿Sigues pensando esta mañana? Sigo pensando lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo dijo también. Creo que aquí nos hace falta un cambio cultural para entender que la impunidad no se da cuando una persona está siendo juzgada en libertad. La impunidad se da si alguien comete un delito y no se le procesa, o si se le procesa siendo culpable o habiendo cometido el hecho delictivo y no se le sanciona por errores de cualquier tipo de autoridad. Entonces, en ese sentido, para mí me parece que tendríamos que avanzar hacia un sistema donde la mayoría de las personas estuvieran en libertad mientras son procesadas. Tenemos miles de mexicanos y mexicanas inocentes en las prisiones, con 10, 12 años de prisión sin una sentencia, y esto me parece que es y a veces profundamente ni siquiera injusto. Un juicio iniciado. Sí, no es, ni siquiera inicia el juicio. Los casos realmente son terribles. Ahora, el caso de Ayotzinapa, creo que hay que verlo en un sentido macro y tomar en cuenta algunas cuestiones que se pasan a veces por alto. Lo digo con todo respeto y con solidaridad con las víctimas, con los papás y las mamás de estos jóvenes. Pero hay que tener en cuenta que hace algunos años se dictó por un tribunal colegiado de circuito del estado de Tamaulipas una sentencia que fue muy aclamada y bienvenida por los grupos cercanos a las víctimas, y que desde mi punto de vista es la sentencia que ha impedido que se pueda avanzar para solucionar este caso. Así es. Entendemos que al principio esto fue caótico, fue muy complicado, hubo muchos errores de las autoridades que intervinieron, y entonces llegan unos amparos perdón, a un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado hizo una sentencia donde dice lo siguiente: primero, que se torturó a todas las personas que fueron al amparo; segundo, que todos los peritos de la entonces Procuraduría General de la República eran parciales, no eran neutrales, porque trabajaban para la Procuraduría. Incluso se llega a decir en esa sentencia, una sentencia muy atípica, que toda la investigación de Ayotzinapa no es imparcial porque el procurador era nombrado por el presidente de la República. Entonces, claro, con esta sentencia, pues es prácticamente imposible lograr procesar a alguien de quienes sí participaron en los hechos, y hay mucha evidencia de que sí participaron en los hechos, porque ya se dijo que los torturaron y que los peritos y la Procuraduría no es neutral. Entonces, esa sentencia, que si es del Poder Judicial Federal, hay que decirlo, es la que desde mi punto de vista ha generado esta distorsión. Y que entre otras cosas permite la salida de muchas personas que
todo indica que estuvieron y que involucradas, Ciro, operaron, secuestraron, desaparecieron, mataron. Coincido. Y desaparecieron a los muchachos, los Guerreros Unidos. Sí. Entonces, esta sentencia sí generó, por no era la intención, sí generó impunidad en sectores, porque prácticamente lo que dice, todo lo que se hizo estuvo mal. Y a ver, no dudo que se hayan cometido errores, no dudo que haya habido a lo mejor algunas personas que torturaron, pero una sentencia donde se haga esa descalificación a todas las instituciones de procuración de justicia, yo nunca la había visto. Ni la he vuelto a ver. Es una sentencia completamente atípica, extraña, que puede generar diversas lecturas, y de ahí viene el problema, digamos, de que es muy difícil al día de hoy resolver el tema de Ayotzinapa judicialmente. Ojalá sí pudiera por lo menos generarse en una especie de comisión de la verdad, saber qué pasó y tener clara la película de qué pasó. Pero, y que también a quienes eventualmente todavía se está queriendo procesar, pues sí se les respeten todos sus derechos humanos, porque todas las personas tienen derecho a que se les respete incluidos el debido 8 proceso, militares, por supuesto, que pueden y que han obtenido el beneficio de defenderse o de continuar su defensa fuera de la cárcel. Sí, pero si ven se la acredita, respuesta del gobierno. si se acredita su responsabilidad, pues serán condenados. pues adelante, y si no, pues sí, yo creo que este es un tema cultural. No hay un reitero, cuidado de las palabras por parte de, cuando menos, del comunicado de ayer de la Secretaría de Gobernación. No quiero decir de todo el gobierno, ni siquiera la Secretaría de Gobernación, pero el comunicado de ayer, en la tarde, no hay un cuidado. No tiene un tema tan delicado. Yo creo que hay que avanzar a cambiar la cultura de la prisión preventiva oficiosa, porque la gente cree eso. Alguien salió... Pero la gente aquí es la Secretaría de Gobernación, Arturo. Pero es que esa es la cultura que tenemos. Y aquí también han participado, lo digo con todo respeto, aquí también han participado los medios, han participado distintas organizaciones de la sociedad civil. En fin, todo es, si alguien está procesando en libertad, ahí está la impunidad. No, tenemos que avanzar hacia un país donde la gente, en su mayoría, salvo cuando pueda sustraerse la acción de la justicia, o sea, un peligro para las víctimas o para destruir pruebas, esté en libertad. Ese es un país verdaderamente justo y democrático. Yo siempre pugnaré porque avancemos hacia ese esquema. Si no, seguiremos teniendo un sistema penal profundamente injusto, sobre todo con los más pobres. Arturo Saldívar, 2 notas en una mañana. Y todavía nos queda un bloque. Bueno, vamos a pausa. Gracias por sus comentarios. Regresamos, continuamos y concluimos este martes con Arturo Saldívar. Y hay mucha más información. 8:35, volvemos. Tus comentarios, agitaste, cuando menos mi WhatsApp, Arturo. No sé qué más. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. ¿Cómo se están dando las cosas? La verdad que muy bien. En el equipo de Claudia Sheinbaum. A ver, primero estamos muy contentos por el resultado de la precampaña. Claudia se reunió con cerca de 1 millón de personas, recorrió todo el país. Me parece que ha centrado un discurso de izquierda esperanzador, progresista, donde claramente asume que la democracia, la vida y la libertad son conquistas en este país de la izquierda, de las cuales no se puede arropar la derecha, pretendiendo ahora quienes fueron causantes de los fraudes electorales y quienes fueron causantes de la guerra contra el narco, así le llamaron, ser ahora los defensores, según ellos, de la vida y de la democracia. La democracia en México no se entiende sin la izquierda, y la vida es una vida en dignidad. Es realmente increíble que se esté asumiendo en México un discurso como el de Milei, un discurso
en contra de las mujeres, en contra de sus derechos, en contra de su dignidad. Yo creo que lo está asumiendo la derecha. Si nosotros vemos el discurso de cierre de campaña de la candidata opositora, lo dice claramente: democracia, vida y libertad. Y si nosotros vemos la forma como se estructura, es el discurso de la derecha, ese discurso que presume ser defensor de la vida para atentar contra la vida, que presume ser defensor de una libertad natural, de un orden natural, de un creador, atentando contra todas las libertades de los ciudadanos, ciudadanas y de las personas que habitan el país. La libertad y es vida con dignidad, con derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, al debido proceso, al medio ambiente sano, etcétera. Es decir, hoy el Estado social de derecho, que no es socialismo, hay que entenderlo, no es socialismo, es un Estado que no solamente estamos pugnando en México, es un Estado que ha funcionado en muchos países de Europa. Esta amnesia en la que está incurriendo la candidata opositora, que ahora se le olvida que es una panista, que trabajó en el gobierno de Fox, que fue delegada del PAN, que es senadora del PAN, que los partidos que la promueven son el PRI, el PAN y el PRD, y ahora se quiere presentar como una externa ciudadana. Creo que es un engaño. La gente no está cayendo en ese engaño. Nosotros estamos por un humanismo mexicano, con justicia social, con libertad de verdad para todas las personas y con respeto a una vida digna. Ese es el proyecto de Claudia Sheinbaum y ese proyecto está teniendo, ahí vemos las encuestas, 20, 30 puntos encima. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos una candidata congruente, coherente. Entonces, estamos muy contentos por el tema de la campaña, y estamos muy contentos por la construcción del plan de gobierno con estos diálogos. Por ejemplo, la semana pasada en Toluca tuvimos varias mesas, una de ellas con especialistas sobre la forma de elección de ministros y ministras, con argumentos técnicos, unos a favor, unos en contra. Mañana tenemos en Oaxaca un diálogo que estoy muy entusiasmado con las mujeres, justicia y mujeres, escuchar a las mujeres, escuchar estas desigualdades estructurales, este abuso, este discurso machista que está contra ellas, que hoy viene muy a cuento además para defender de este discurso de la derecha. Milei le dedica una parte importante en contra del feminismo, habla muy fuerte en contra de las mujeres. Pero eso en Argentina. Sí, a ver, pero mira, ahorita estoy viendo en el periódico justamente cómo algunos de los corifeos de la derecha hablan de la abismo entre AMLO y Milei. ¿Te refieres al artículo de Francisco que Martín no lo he Moreno? leído, estoy viendo aquí normalmente no lo leo, estoy viendo aquí el encabezado. Entonces, Francisco Martín Moreno, es un artículo, saludos. Pero si tú ves el discurso del cierre de campaña y ves todo lo que está defendiendo estos supuestamente libertarios, es lo mismo. Lo disfrazan con hipocresía, pero es lo mismo. Yo le pido a la gente que simplemente compare candidatas, compare discurso, compare la trayectoria, con qué causas han estado comprometidas cada una de ellas, y por eso la gente, y estamos muy contentos, de una manera abrumadora está a favor de Claudia Sheinbaum, porque ella representa un futuro de esperanza para todas y todos los mexicanos, un futuro con justicia social, con cercanía con la gente, con bienestar compartido, porque, a ver, no estamos ni estaremos nunca en contra del mercado, de la inversión. Al contrario, para que un país pueda ser próspero necesita generar riqueza. Lo que queremos es que esa riqueza sea compartida para todos y para todas, tomando en cuenta todas las desigualdades, no nada más la desigualdad económica, sino las desigualdades que tienen las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos afromexicanos, los pueblos indígenas y comunidades indígenas. Estamos tratando de generar un país que, por el bien de todos, primero los pobres, pero para eso generar una prosperidad compartida. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy animados, estamos muy entusiasmados. Claudia es una gran líder, es una gran política, es una mujer que le va a tocar ser la gran intelectual
de la izquierda, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en la batalla de las ideas contra una derecha que pretende generar un retroceso en la vida y en la libertad de todas las personas. Intelectual. Eso va a ser, y al tiempo me remitiré. La gente quisiera que fuera la gran estadista y la gran gobernante. Será la gran estadista. Eso lo primero, vamos a ver si gana la elección. Luego la gran estadista y la gran gobernante, eso lo doy por descontado. Pero si vemos la globalización que tiene el mundo, le va a tocar ser la gobernante intelectual de izquierda que genera el debate y la esperanza no solo a nivel de México, no solo a nivel de Latinoamérica, sino incluso a nivel mundial. Vean lo que generó Milei en Davos. Se necesita una voz distinta, y esa voz distinta va a ser Claudia Sheinbaum, que por supuesto va a ser una gran presidenta, va a ser una gran estadista, tiene visión de futuro, tiene compromiso, y se demostrará en los hechos que verdaderamente yo estoy seguro que la primera mujer mexicana va a hacer historia, no solo por ser la primera mujer, no solo por ser de izquierda, sino porque creo que va a ser una gran gobernante, y me parece que generará mucho bienestar para todas y todos. ¿Estás convencidísimo? Totalmente convencido, si no, no hubiera renunciado a la Corte. A mí lo que me genera duda, ministro, porque nos hemos platicado aquí en días anteriores, el tema de la inseguridad. El presidente está montado en esta idea de que la Guardia Nacional resuelve los problemas, lo hemos platicado mucho. Tratar de entender esta idea de que el presidente no puede mandar a las Fuerzas Armadas a matar a otros mexicanos ya es insuficiente. No es un tema humanitario, no es un tema de religión, es una obligación del Estado generar orden, generar que no maten a las personas, que no salgan de sus comunidades. Es un tema que no toca Claudia Sheinbaum. Y yo lo que he dicho es, lo hemos escuchado usted, ya con el tema de más responsabilidades, porque la mayor parte de los delitos en los estados son del Foro Común. Hemos escuchado a Omar García Harfuch, sí, más responsabilidades, pero la candidata no le entra. A ver. Es un tema muy sensible, ¿eh? Sí, muy sensible. Ver, yo creo que es el tema más sensible. Es el más sensible. Ahora, sí lo ha tocado. Yo la he escuchado en entrevistas donde ha dicho los ejes, incluso ya lo dije aquí en alguna ocasión. Sí, no, usted sí. Primero, pero que ella lo decía. Okay. Primero, inteligencia. Segundo, consolidar la Guardia Nacional. Tercero, fortalecer las policías estatales y municipales. Cuarto, atender a las causas. Pero hay algo adicional que yo también dije, y ella lo sostiene, que es el combate a la impunidad. Claudia ya dio resultados en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque generó un combate a la impunidad. Más allá de muchas estrategias que se pueden hacer con inteligencia y demás, que habrá que ir afinando, hay algo importante. Mientras tú no detengas y procesas a los que cometen delitos, el que ustedes acaban de presentar en un video y quien sea, y empiezas el señor que está pidiendo mordidas. Exacto, y empiezas efectivamente a procesar a esas personas, aunque sean a lo mejor de la escala más baja de las estructuras del crimen organizado, vas a empezar a hacer diferencia, porque entonces va a haber costos para hacer cosas. Mientras no haya ese costo, no, va a ser muy difícil. Entonces, Claudia ya demostró resultados aquí en la Ciudad de México. Entonces, creo que tenemos una candidata que está preocupada y ocupada por la seguridad, que ya dio resultados. Creo que tenemos a Omar García Harfuch con ella, que me parece que es un experto en seguridad, ya ha demostrado que da resultados. Yo estoy esperanzado, ese es el gran reto. Y un gran servidor público. Y un gran servidor. Se ha avanzado mucho en este, yo creo que sí se ha hecho mucho en este sexenio. Simplemente la última encuesta del INEGI, la percepción de la gente está cambiando. No obstante, el reto es enorme. Por supuesto que no solo es un tema sensible, es el tema más sensible, pero a diferencia de la tienda de enfrente, Claudia ya dio resultados. Allá nada más tienen retórica, discursos, descalificaciones, y para ella la ley es la ley cuando le conviene, porque ya dijo que en intercampañas ella va a seguir en campaña. ¿Qué autoridad moral puede tener alguien que dice eso? Dijo eso? Ayer contigo. No, pero no dijo eso. Sí, ella va a seguir en campaña. Ella va a seguir en campaña. No. Sí, ayer lo dijo contigo. Sí, bueno. Sí. No ponemos atención, Ciro. Estaba en otra cosa. No me enteré. No. Pero bueno, pues muchas gracias, Arturo Saldívar. Estás, pero con todo. Es que hay que tener convicción, y lo que se está jugando es el futuro en México. Entonces, si yo estoy aquí es por convicción, porque creo en Claudia Sheinbaum, porque creo en su proyecto y porque amo profundamente a mi país. Bueno.
Mañana entonces en Oaxaca. Mañana en con Oaxaca mujeres, con mujeres. Pues van a hacer estos foros los miércoles. No, tenemos este foro mañana, después tenemos el día 9 en la UNAM, un diálogo con jóvenes en la Facultad de Derecho. Tenemos mesas de trabajo que no se publicitan constantemente y seguramente vamos a organizar un foro adicional sobre justicia e infancias. El tema de las niñas, niños y adolescentes me parece que es muy delicado y amerita que le dediquemos un foro especial. Bueno, pues muchas gracias, pero nos vemos el martes. Al contrario, nos vemos el martes, claro que sí, muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Saldívar, Gracias, nos vemos por aquí, gracias, nos vemos gracias. por aquí el martes. Gracias. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.